Ya, ante todo, la bienvenida al programa, al inicio de las teóricas de medicina 3. Han tenido su clase de introducción esta mañana con los docentes a cargo, ¿sí? Ya les han explicado, porque no hay una ciencia aparte, venir a teóricas y dar no, básicamente eso. Y los que se dedican a hacer, como siempre, las escuderías, un saludo, éxitos. Para el resto les digo que es un poco inteligente, lo básico. Sí, nosotros se confían y harán su suerte, como les va. Bueno, chicos, desde la parte de hematología vamos a arrancar lo que es el capítulo del programa. Ante todo les pido disculpas por el año que dice ahí, pero no crean que ese año lo modifiqué, pero no modifiqué el año, modifiqué las diapositivas, las otras. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del tema más trascendental, que es la hematopoiesis, ¿no? Para hablar de hematología, en el área donde ustedes a futuro, proyectando ya sus futuras teóricas, ustedes van a hablar sobre todo lo que es la patología benigna, anemias, o sea, todo lo que es eritropatías, anemias, eritrocitosis, alteraciones de leucocitos, plaquetas, hemostasia, con lo que es también la parte oncohematológica, ¿no? Patologías que van a ser importantes estudiarlas porque ustedes van a tener en algún momento como médicos de atención primaria que se están perfilando pacientes con este tipo de patologías. ¿Y qué es lo que se espera de ustedes? Que los diagnostiquen, los traten, los curen, ¿no? Que por lo menos tengan la noción de decir, este paciente no será una leucemia, lo mandaré a ver, no sé, a o pediré un estudio, un frotis, veré si hay esto, y pueden cambiar la vida de este paciente, el pronóstico, solamente desde el lugar donde están, ¿no? Desde provincia, cuando vayan, cuando roten, el internado y todas esas cosas, pacientes con linfomas, ¿no? Ven un ganglio y digan, este ganglio no parece tanto que es inflamatorio, reactivo, puede ser neoplásico. Entonces, ¿qué me ayuda mucho? La anamnesis, ¿no? De los ganglios y todo eso. Asimismo, entonces, conocer de dónde vienen estas patologías. ¿Dónde está el inicio de todo esto? Entonces, esta clase principalmente, esta clase ya debería estar dada por hecho, ¿no? Ustedes llegar acá y decir, fisiología de la hematología, hematopoiesis, check, ¿no? Pero, bueno, muchas veces es necesario recordarla para que ustedes se den cuenta de qué va todo esto. ¿Sí? ¿De dónde viene todo esto? Porque esta clase es muy importante cuando hagan un hemato, es muy importante cuando se hacen neutropenia febril y otros temas más. Por eso les recalco nuevamente la importancia de esta clase de hematopoiesis, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Ya, gracias. Recordad que la sangre es un tejido, ¿sí? Y este tejido tiene diversas funciones. Entre las principales es el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, para poder distribuir a diferentes lugares, tejidos, todo lo que son las proteínas, las hormonas, cumplan sus funciones, ¿no? Las inmunoglobulinas, mantener la homeostasis de lo que es las funciones del organismo, ¿no? Y diversas otras funciones más que ustedes ya conocen. Esto no es ciencia nueva para ustedes, ¿sí? El recordatorio, ¿sí? Bueno, salud. A ver, estoy tranquilo. Yo era así igualito. Si no estornudas así, no liberas tensión. En serio, todo eso. Hagan eso, es terapéutico.
Bueno, chiquis, esto es lo que vamos a ver nosotros y de lo que vamos a hablar en hematología. El resto de todas las clases, todos los problemitas están en esas celdas, ¿ok? Como pueden reconocer un poquito, glóbulos rojos, leucocitos, ya vamos a hablar uno por uno, ¿no? Y las plaquetitas, no sé si las reconocen ahí, ¿no? Esas pequeñitas, de los glóbulos pantallazo. Todos esos son los componentes celulares. Aparte hay componentes proteínicos y todo eso, ¿no? Pero bueno, estamos viendo y enfocándonos a lo que nos vamos a hablar en esto siguiente. Bueno, esto lo consiguen en cualquier lado, ahora que tienen inteligencia artificial y todo, ¿no? Pero estos son los parámetros, digamos, que se manejan. Quiero aclarar que en lo que consta la serie roja, en nuestro territorio, en nuestro medio, aquí en la altura, no hay algún estudio completamente que estandarice, un estudio serio en el aspecto de un universo de pacientes que puedan estandarizar los valores de hematocrito, hemoglobina y número de glóbulos rojos, pero sí hay aproximados, ¿ok? Entonces, estos son más o menos los parámetros que manejamos en lo que corresponde al hematocrito, a la hemoglobina y al número de glóbulos rojos en nuestro medio. El resto no varía de lo que van a leer de los libros, de las guías internacionales, ¿no? Pero bueno, ese era un poquito lo que queríamos destacar. Ahora, desde ya, en lo que corresponde al hemograma, quiero mencionarles que muchas veces va a pasar que ustedes, el colega te manda un paciente y dice, ¿no? Tiene 4 millones de glóbulos rojos, ¿no? Tiene, digamos, 7 millones, es poliglobúlico y todo eso. Entonces, el número de glóbulos rojos, muchas veces, en la mayoría de los casos, no es un parámetro para estudiar eritropatías o alteraciones del glóbulo rojo, es un parámetro fidedigno, ¿no? Para anemias, ¿qué parámetro prefieres estudiar? La hemoglobina. La hemoglobina, y para eritrocitosis, el hematocrito. Aunque los dos van de la mano, pero bueno. ¿Qué pasa con el número de glóbulos rojos? Siempre les hago el ejemplo. Acá siento al compañero que en este momento ella le toma sangre de este brazo y el compañero de este brazo. Misma cantidad, todo, ¿no? Al mismo punto y sale diferente resultado del número de glóbulos rojos. Más o menos 300.000, digamos, ¿no? Que eso es significativamente, ¿no? Para dar un diagnóstico. ¿Y por qué se puede dar eso? ¿Por qué creen? Esto es interactivo, ¿ya? Participa. No, pero estás hablando del mismo paciente. Doctor, tal vez una mala técnica de muestra. Yo no diría mala, diría diferente técnica. O sea, ambos pisen arriba, como nos han enseñado, ¿no? Desde fisiología, nada. Pero ¿en qué va a afectar mucho? Es el tiempo de soltar la ligadura. Pues nadie va a hacer exactamente lo mismo en milisegundos, ¿no? Entonces, eso puede afectar a que más tiempo de ligadura concentra más glóbulos rojos. Por otro lado, también se ha visto que el brazo o la extremidad que uno utiliza más tiene mayor musculatura y puede también tener mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, hay algunos parámetros que pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, que no te pueden dar lugar a decir, exactamente con esto puedo dar, ¿no? Entonces, utilizamos hemoglobina y hematocrito, ¿ya? Entonces, recuerden eso, manéjense con eso y les va a ir bien. Todo esto proyectando la consulta o la atención como médicos de la atención primaria, ¿no? Que están ustedes a punto de graduar, ¿no? Cuando les falta todavía un añito. Bueno, básicamente los parámetros hematimétricos ustedes ya los conocen las fórmulas, cómo salen. Bueno, si uno en la práctica agarra y dice, a ver, le sacaremos el BCN, siempre va a salir normocítico normocrómico. A no ser que haya una gran diferencia de hemoglobina, que esté muy anémico y recién ahí. Pero bueno, generalmente los Hunter, ya los aparatitos que vienen, son los que terminan directamente ya el cálculo y con el registro más, ¿no? Casi
¿Qué serán los reticulocitos? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué representan los reticulocitos? Los jóvenes, ¿no? Bien, pero los jóvenes, eso me responde un joven del primer año. Ustedes, ya maduristas, pueden no decirles viejos, de quinto año, ¿qué me pueden decir? ¿Qué representa el reticulocito cuando lo ven? ¿Qué sienten? ¿Qué representa? Muy bien. Representa que la médula ósea está reactiva, está funcionando. Porque si disminuye es que hay un desgaste o que ya está hipofuncionando esa médula. O sea, algo está pasando con esa fábrica de los glóbulos rojos, ¿no? Lo mismo puede ser un neutrófilo, puede representar, ¿no? O las mismas plaquetinas. Pero los reticulocitos, al ser formas jóvenes que se espera encontrar en sangre periférica, ¿no? Porque las formas jóvenes deberían estar o inmaduras todo en médula ósea, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Pero estos tienen un tanto que pueden estar un porcentaje y un valor absoluto, como pueden ver ahí, que están en sangre periférica, y ese es un parámetro indirecto para ver la función médula. Bueno, las plaquetas tienen sus valores, los leucocitos, como pueden ver, los vamos a evaluar tanto en valores porcentuales como en valores absolutos. Siempre lo absoluto va a ser más exacto, ¿no? Sobre todo cuando hagamos patologías como neutropenias y todo eso, ya van a entender por qué, ¿no? O sea, si realmente hay que tocar frecuentes nosotros, pero los valores relativos también son un parámetro para ver qué está pasando. Inversiones de fórmula, más linfocitos, ¿no? En porcentaje que neutrófilos y todo eso. Bueno, aplicaciones de demografía, ustedes ya conocen, ¿ok? Y van a ir repasando cuando hagan sus prácticas. Siguiente. Bueno, ahí está lo que les hablaba, los resultados, las fórmulas, fuimos acá. Todos estos chicos ya lo tienen, no me perdéis en todo este escrito ahí. El significado patológico, ¿no? Cuando está elevado, disminuido, cuando sí, pericocrónico, ¿no? O regenerativo también, regenerativo, como dicen. Vamos a empezar a utilizar bien esos términos, pero bueno, está bien. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué es la hematopoiesis? Es el proceso por el cual las stem cells, ¿no? Las células madre o las células progenitoras, ¿okay? Son inducidas a proliferar, multiplicarse y diferenciarse, ¿sí? Madurar, necesitan eso, en un microambiente definido por intervención de quienes, algunas moléculas. Estas moléculas son las citoquinas, dando lugar a progenie, dando lugar, en otras palabras dirían como de descendencia, ¿no? Y células maduras, ¿cuál ese es el fin, el objetivo de la hematopoiesis? Proporcionar células maduras, las cuales pasan a la circulación sanguínea para cumplir las funciones específicas que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Se entiende? Entonces, a partir de células progenitoras, como ustedes encuentran en literatura llamadas, ¿no? Células madres, progenitoras, lo que quieran, ¿sí? Y llegan a formarse células maduras que pasan a la circulación sanguínea con funciones. ¿Ya? Siguiente. Bueno, este es un recordatorio de cómo es la hematopoiesis a nivel de etapa. Ustedes están viniendo de ginecobstetricia, ¿no? Ya dominan esto. En etapa fetal, ¿no? Desde el nacimiento, bueno, van a ver que el encargado número uno en el primer trimestre es el saco vigente, ¿no? De la hematopoiesis. Posteriormente viene el hígado junto con el vaso, los que son encargados de la hematopoiesis fetal, y a partir del segundo a tercer trimestre iniciando ya es la médula ósea, ¿no? Y como pueden ver en el gráfico, la médula ósea, tanto en sus huesitos planos, huesitos largos, en todo lugar donde se encuentra mayor cantidad de médula ósea, ¿ok? Claro. Siguiente. Bueno, nosotros cuando hacemos estudio de médula ósea, van a tener la oportunidad cuando roten directivamente a sus docentes poder ver estos procedimientos. Es importante que los conozcan cómo es
uno tiene la impresión de que la médula ósea es una gelatina, ¿no? Es el tuétano, ¿no? Lo que comen ustedes. Y no, no es eso, es líquido, tiene un procedimiento, es interesante ver y tiene también sus indicaciones, ¿ok? Del estudio de médula ósea. No es cualquier, tiene anemia y me da médula ósea. Realmente hay que ver cuándo hacerlo, ¿no? Pero básicamente es como se ingresa y dónde se ingresa. Siguiente. Un gráfico más que nada. Bueno, hablemos de la médula ósea, ¿no? La fábrica de la célula de sangre. La médula ósea tiene un componente vascular y otro componente avascular. Obviamente el vascular está constituido por los sinusoides. Ya vamos a ver una esquematización ahorita de cómo son los sinusoides y qué importancia tienen también la colocación, en otras palabras, por así decirlo, de las células de la sangre, ¿no? Entonces, el componente no vascular se divide en dos fracciones. Uno celular, donde tenemos las células hematopoyéticas propiamente dichas, o sea, los que empiezan con la línea eritroide, granulocítica, monocítica y la línea linfoide, digamos que ahora vamos a ver también. Y también están los macrófagos que participan bastante, sobre todo para la reutilización del hierro, ¿no? Son importantes, porque se encargan de limpiar las células que no llegan a la madurez, porque va a haber algunos falladitos, ¿no? Adipocitos, fibroblastos, ¿no? Osteoblastos, que es importante, osteoclastos también hay. Y del componente no celular o celular o matriz extracelular también son las proteínas, el colágeno, la lamina, todo ese componente de tejido de sostén, ¿no? Las trabeculas que van a formar. Entonces, ya tengo una idea de cómo es el esquema de las células de la médula ósea, entonces paso a la siguiente, que esta es una esquematización. A su izquierda, eso es lo que se ve en patología, una médula ósea, ¿sí? Como podrán ver, esos grandecitos blancos, por si acaso es tejido adiposo, ¿ya? Lo que ve teñidito es células hematopoyéticas, y en algunos lugares, bueno, ahí no se ve tanto, pero están los sinusoides, que ahorita lo vamos a esquematizar, ¿ya? Al otro lado es la esquematización de lo que es una médula ósea. Ahí arriba está agrandando la lupita, en otras palabras, lo que podemos ver es un nicho eritroide. Pero, ¿qué tenemos al lado del nicho eritroide, que es larguito como una S? Ese es un sinusoide, ¿sí? Ahí está el sinusoide, partamos de ahí. Miren dónde se fija el nicho eritroide. Esos glóbulos rojos están rodeando una célula. ¿Qué célula será? Bueno, eso, un macrófago. Están rodeando un macrófago. ¿Por qué? Porque de ese nicho de células, los que vayan a fallecer, en otras palabras, o no vayan a cumplir la maduración, van a ser fagocitados y el hierro que tienen va a ser reutilizado. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Los eritrocitos que ya hacen una maduración rápida son mandados, eliminados directamente al sinusoide para que pase a circulación sanguínea. ¿Okay? Por otro lado, tenemos unas células bien grandecitas a los lados de los sinusoides. Tienen una letra. ¿Qué letra? M. Y si son grandes, ¿qué serán? ¿Qué células serán? Progenitor. ¿Cuál creen? ¿Cuál recuerdan? Ayudantes de histología. De bioquímica, fisiopato hay, ¿no? Fisiopato, bioquímica, Coca-Cola. Todos están patrocinados. Megacariocitos. ¿Y qué nos van a producir los megacariocitos como célula final? Las plaquetas. Entonces esos megacariocitos, en realidad una plaqueta es un remanente del megacariocito. No tiene núcleo, todavía lo vamos a estudiar ahorita, pero es eliminado directamente también al sinusoide, como pueden ver. Miren, está mucho más en la desembocadura, ¿no? Porque esa proplaquetita sale del repaso y pum, tiene que ir a circulación a el sinusoide.
¿ok? Y por otro lado tenemos unas zonas que están a los lados, unas T's, que son las trabéculas, y hay un tipo de células, ¿no ven? Moraditas. Y hay una zona que se llama zona marginal, ZM. ¿Se ven? Sí, ¿lo ven? Esas celulitas que están en la periferia por alguna razón, porque para llegar al sinusoide necesitan tiempo para madurar. ¿Qué tipo de células eran estas? La serie blanca, ¿no? Los glóbulos blancos, los granulocíticos y todo. En ese tiempo que maduran, llegan hasta calladito y ya pueden desembocar en las sinusoides. ¿Ok? ¿Se entiende cómo más o menos funciona la cosa y el esquema? ¿Sí? Ya vamos a ir hablando de la porción siguiente. Bueno, aquí falta el título de las células madre o stem cell. ¿Qué propiedades características tendrán estas células madres? Que son progenitores, ¿sí? Tienen la capacidad de proliferación. Mientras más inmadura la célula, es más proliferativa que maduración, ¿ok? Eso entiéndanlo. Autorrenovación, pueden autorrenovarse. Diferenciación o decisión de lineaje, ¿no? Estas células madres van a ir para el camino de esas células monocíticas, granulocíticas, eritrocíticas, ¿no? Y estas otras para la serie linfocítica. Van a madurar, van a adquirir cambios donde pueden ser ya capaces de cumplir funciones y también de apoptosis, ¿no? ¿Verdad? La apoptosis. Cuando hablen del último tema de trasplante, en su última rotación, van a acordarse bastante de las propiedades de la célula madre, ¿sí? Y sobre todo de la anidación también que está ahí, ¿sí? Que pueden también la capacidad de ir a otros tipos de tejidos, ¿no? Y decidir también linajes ahí. Ese es el fundamento también del trasplante de células progenitor. Siguiente. Bueno, esto de memoria para el examen. Pero dependeremos. Tenemos una stem cell al medio, ¿lo ven? Como pueden ver arriba se divide en tres partes: células maduras, al medio células progenitoras y las otras que son células madres, ¿no? Las stem cell o células progenitoras que van a definir. Vamos por las colonias pluripotenciales, la de abajo. Como pueden ver tiene varios caminos, ¿no? Y de estos caminos pueden dirigirse a diferentes tipos de maduración. Tenemos arriba que es la de los eritrocitos, después viene la de los megacardiocitos. Se ve, ¿no ve? Se entiende la diferencia, solo vean los dibujos. Tenemos de los mastrocitos, eosinófilos, y ahí también vienen los basófilos, los que son pertenecen al conjunto de los granulocíticos o polimorfonucleares también, ¿no? Y bueno, principalmente estos. Vamos a hablar ahora, siguiente por favor, de lo que es la línea eritroide. Siguiente. Bueno, la línea eritroide va a empezar con una célula inmadura, ¿no? Progenitora, que se llama eritroblasto o normoblasto, que es la primera que está a la izquierda. Como pueden ver, siempre va a ser una célula de mayor tamaño, ¿ya? Estas células, como pueden apreciar, su citoplasma es basófilo, ¿sí? Y en el núcleo tiene una cromatina, ¿no? Un poquito abierta, laxa, medio flojita, por así decirlo. ¿Y qué tiene de característica también? La presencia de nucleolos. ¿Ok? Está bien clarita esa foto, ¿no? Ok. El siguiente paso de pronormoblasto o eritroblasto es el eritroblasto basófilo, ¿no? Como pueden ver, estas células van disminuyendo de tamaño. El citoplasma, como su nombre lo dice, es basófilo. La cromatina, como pueden ver, es un poquito más compacta, más densa. Y ya no se ve lo que es la presencia de los nucleolos. ¿Okay? El siguiente, hasta aquí todavía estamos haciendo el proceso de proliferación más que maduración, ¿no? Una balanza. Después tenemos el eritroblasto policromatofílico. ¿Qué quiere decir eso? Que su citoplasma ya está adquiriendo otra coloración,
Obviamente el núcleo está adquiriendo más características de madurez, cromatina más compacta, el núcleo está volviéndose más pequeño, pero el citoplasma acá ya adquiere otra coloración, ¿sí? Policromatofílico le dicen porque es como las figuritas, no sé si alguna vez, de los álbumes, estamos en época mundial, es un tornasol, ¿no? Messi así que brilla de todas lo ves en melena. Entonces es esa sensación cuando se aprecia el microscopio, ¿ok? Posteriormente tenemos el eritroblasto ortocromático, ¿no? Donde ya ha perdido esa coloración basofílica y ya tiene una coloración netamente de glóbulo rojo, ¿no? Un poquito rojo salmonado, como le dicen todos. Pero acá lo más importante, el ortocromático, es que a partir de esta etapa de la célula va a perder ¿qué? Correcto. Va a ser un exocito en el núcleo y se va a volver posteriormente paso a un reticulocito, ¿sí? Que es el paso previo a un eritrocito maduro que llega a ser un disco bicóncavo, ¿no? Como dicen, sin presencia de núcleo ni tampoco inclusiones, no tendría que tener, y para cumplir sus funciones, ¿no? De transporte de oxígeno. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, principalmente hasta policromatófilo es donde hay más maduración, hay más proliferación, y a partir de eso se va la balanza a más maduración. ¿Ya? Siguiente. Tenemos los reticulocitos que generalmente vemos en tinciones. Uno cuando ve al microscopio en la tinción normal del frotis no puede distinguir reticulocito de un eritrocito, ni siquiera por el tamaño. A veces un poquito por su citoplasma, que es más tornasol, como les decía, pero no. Generalmente utilizamos tensiones, en este caso azul tensino, donde podemos reconocer dos grupos ahí de glóbulos rojos. Unos que tienen unas manchitas adentro y otros que no. Los que no tienen son células maduras y los que tienen son eritrocitos maduros, y los que tienen las flechitas son reticulocitos. ¿Por qué? Porque tienen restos todavía de citoplasma. ¿Ok? Principalmente por eso. Así se hace un recuento después, y porcentual y absoluto de los reticulocitos. Siguiente, por favor. Bueno, el eritrocito, disco bicóncavo, como les dije, de 7 a 8 micrómetros. No tiene núcleo y el color característico le da la presencia de la hemoglobina. Siguiente, por favor. Vamos a la otra serie, los megacariocitos. Siguiente, por favor. Bueno, los megacariocitos, como saben, son células mucho más grandes en la médula ósea. Cuando uno ve la médula ósea, por campos podemos llegar a tener hasta 1 a 4 por campo, digamos, pero son células muy grandes y son con un núcleo polimórfico, ¿no? Diferentes formas. Pero lo más característico es que tiene plaquetas alrededor y adentro. Eso es lo que tenemos que ver, que sean plaquetogénicos. Y como les he dicho, las plaquetas son remanentes de los megacarocitos. Son células que no tienen núcleo tampoco, ¿no? Estas miden 2 micrómetros, mucho más chiquita, pero sí tienen características morfológicas dentro de la célula de ¿qué? ¿Qué tienen? Los famosos gránulos. ¿Está ahí escrito? ¿Qué pasa? Gránulos. Gránulos alfa que tienen muchos contenidos, ¿no? Principalmente, pero factores de coagulación, hemolíticos, los gránulos gamma, ADP, ATP también, la formación de serotonina, histamina. Poseen también grupos sanguíneos, el ABO, ¿no? Los plaquetarios humanos, principalmente cuando hay alteraciones de tipo autoinmune como la trombocitopenia o la PTI, ¿no? La trombocitopenia común, ¿no? Entonces es importante conocer la estructura, el contenido de estas plaquetitas, sobre todo cuando hagan hemostasia, y en la hemostasia primaria tienen que hablar de las funciones de las plaquetas para entender cuando hablamos de sangrados, ¿no? Entonces vamos un poquito leyendo y entendiendo desde ese lado. Siguiente, por favor. Una antes, por favor, perdón.
Fíjense el glóbulo rojo ahí abajo. Fíjense el glóbulo rojo en el dibujito de abajo, ¿no? En esa fotografía. Ahí ven, se puede definir el glóbulo rojo, ¿ven? Miren, al ladito, los pequeñitos son las plaquetas. ¿Cuál es la diferencia de tamaño? ¿No? Esa armonía del glóbulo rojo a plaqueta, ¿no? Ya vamos a ver después el glóbulo blanco. Siguiente. Vamos a hablar ahora de la serie granulocítica. Siguiente. Cuando hablamos de la granulopoiesis tenemos que hablar igual de diferentes etapas. Vamos a empezar con un blasto, ¿no? Que es el mieloblasto. Mielo quiere decir de seguir mieloide. En otros términos también mielo que viene también de mielo, por si acaso. Empezamos con un mieloblasto, que es una célula igual de gran tamaño, con citoplasma basófilo, ¿no? Y como pueden ver en la cromatina es más abierta, ¿no? No es tan cerrada, no es tan condensada, y te caracteriza la presencia también de ¿qué? Ahí tiene dos. ¿Qué tiene? Núcleo. Aquí está la foto. El mieloblasto, ¿qué tiene en el núcleo? ¿Dos qué? Nucleolos, muy bien. Posteriormente vamos a pasar a lo que es el promielocito. El promielocito, bueno, es un poco más pequeño que el mielocito, que el mieloblasto, perdón. Igual tiene nucleolos, la cromatina es un poco más condensada, pero aquí hay una característica que empieza a aparecer. ¿Cuál será? Aquí me puede desarrollar. Observadores. ¿Qué tiene? Gránulos. Fuerte. Muy bien, gránulos. Empieza a ver gránulos, y es por eso que se destaca esta serie de granulocítica, ¿no? Son gránulos de gran tamaño, los menores. Paréntesis. Existe una leucemia, la leucemia mieloblástica aguda variante M3, que habla de la promielo. Tiene una particularidad, ¿no? Que hace neuropatías y todo eso, pero es en esta etapa donde se detiene la maduración de la promielo y hace este tipo de leucemia. Por eso la quería comentar. Siguiente, tenemos después del promielocito el mielocito, ¿no? Una célula que va igual condensando más su núcleo, va reduciendo más su tamaño, ¿no? El núcleo, van apareciendo más gránulos para pasar a metamielocito, va teniendo cambios en su núcleo, una forma de escotadura, como pueden ver, presencia también de gránulos, la basofilia va disminuyendo también, como pueden ver, ¿no? Y el núcleo se vuelve más compacto para posteriormente pasar a una célula que ustedes ya conocen, de sangre periférica. ¿Cuál es? La penúltima. O también llamados callados, ¿no? Células en herradura y todo eso. Estas ya pueden ir a la sangre periférica, tienen un valor que ustedes ya han visto en el hemograma, porcentual absoluto, entonces verlos muchas veces, salud maestro, se desestresa, está bien. El valor de estas células nos hace ver que, como los reticulocitos mencionaba acá su compañero de la función medular, los callados también pueden ser función medular, pero también cuando hay un desvío, ¿no? Los famosos desvíos a la izquierda, a la derecha y todo, ¿no? Si tengo más calladitos, algo está pasando. Hay algún proceso infeccioso que está haciendo que mandemos ya a los más inmaduritos, ¿no? A los premilitares a pelear un poco más, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Y por último tenemos al neutrófilo segmentado, ¿no? Con sus segmentaciones y todo eso, y sus grados que ahora los vamos a ver. Siguiente. Bueno, tenemos los neutrófilos en banda, como hemos dicho, ¿no? La característica en forma de rasgo del núcleo, presencia de gránulos, ¿no? Gránulos, grumos gruesos de cromatina, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos el neutrófilo. El neutrófilo lo que tenemos que entender que pertenece a los polimorfos nucleares. Estas células tienen presencia de gránulos en su citoplasma. El núcleo tiene lobulaciones. ¿Cuánto es lo normal de un neutrófilo? De 3 a 5 lobulaciones.
Menor a eso es hipolobulado, mayor a eso es hiperlobulado. Ambos tienen connotaciones clínicas y patológicas, ¿ok? Que ya lo vamos a ir viendo posteriormente. Los gránulos tienen enzimas, mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa era muy importante identificar hasta hace un tiempo atrás por tinciones en algunos lados así, para ver variantes de leucemias, ¿ok? Esta es línea mieloide, no, es línea linfoide, mieloperoxidasa negativa, ¿no? Bueno, y también tienen para poder realizar su función, que es fagocítica. ¿Ok? Bueno, siguiente. Los eosinófilos igual, chicos, pertenecen a los polimorfos nucleares, granulocíticos, característica del núcleo que es binuclear, una forma de núcleos, ¿no? Presenta gránulos bien prominentes, el citoplasma es eosinofílico, ¿no? O sea, tienen los contenidos son peroxidasa, histamina, y generalmente están en las reacciones de tipo para infecciones parasitarias, también están en las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, ¿no? Y participa en la fagocitosis también de complejos de antígenos anticuerpos. Siguiente. Tenemos el basófilo. El basófilo es el que menos vamos a encontrar, o no lo vamos a encontrar sino más en el frotes, ¿no? Como podrán ver, presenta gránulos mucho más gruesos, es el que tiene el hermano con más acné, núcleo igual es, ¿no? Celular, pero este participa principalmente en procesos de inflamación, contiene histamina, ¿no? Hipersensibilidad también. ¿Y dónde los vamos a ver más que nada? Por ejemplo, en patologías como las llamadas mieloproliferativas crónicas, o sea, estos cánceres que se dan en la médula ósea, donde te van a dar un exceso de formación de estas células, ¿no? De la línea mieloide, y que van a llegar a su madurez, ¿okay? No todas las leucemias son células inmaduras, ya lo van a ir viendo eso, pero estas vamos a ver más en estos procesos. En una leucemia se llama leucemia mieloide crónica, la vamos a explicar después, ¿ya? Ahí vemos bastante los masófilos. Siguiente, por favor. Mastocito igual es un tipo de célula de linfocito que posee gránulos de histamina, participa en procesos inflamatorios, tienen también mediador de contenidos de taurina, y bueno, también participan en los procesos o están elevados en procesos mieloproliferativos crónicos, la mastocitosis, ¿no? Había una asociación con patologías dermatológicas también. Siguiente. El monocito, bueno, como pueden ver, esta célula en principio es una célula que no tiene gránulos, tiene un citoplasma que es más pálido, no es más oscuro. Característica del monocito, su núcleo es amigonal, ¿okay? Participan principalmente en reacciones infecciosas, ayudan a la fagocitación. Y el monocito, cuando se va a un tejido, se especializa, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, que son células de... Eso, eso, diferentes tipos de células, ¿no? Sí, se presentan, bueno, en la médula ósea principalmente cuando hay reacciones fagocíticas, ¿no? Su progenitor común son los fagocitos en la célula donde se hay, ¿no? Hay algo que tenemos el síndrome hemofagocítico también, que lo vemos bastante en estas células cuando hay reacciones infecciosas muy fuertes, y en la médula ósea también está dándose una fagocitosis. Vamos a acabar, chicos. Siguiente. Vamos a hablar ahora de la línea linfática. Empezamos por el linfocito. Bueno, existen diferentes estadios antes del linfocito, pero yo no los quiero complicar la vida, ¿no? No voy a hablar del prolinfocito, del linfocito tanto, ¿no? De maduro o esto, ¿no? Hablemos directamente del linfocito, la importancia, dónde actúa. Es una célula de menor tamaño, con un núcleo que ocupa casi toda la célula, compacto, ¿sí? y participa principalmente en procesos infecciosos de tipo
hipoviral y todo eso, ¿no? Como lo que recuerda, pero también participan en procesos inflamatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que el linfocito, así como lo ven dormidito, maduro, puede activarse, puede enojarse, se puede volver un huevo frito también, ¿no? O sea, grande, lo que llamamos linfocitos reactivos, ¿no? Y en serio, se vuelve un huevo frito, aumenta su citoplasma, crece de tamaño, y ahí puede ver que está sujeto a un proceso inflamatorio. Todo esto, chicos, siempre en connotación y asociación a la clínica. ¿Cuál es la madre? La clínica. Esto es lo que nos va a complementar, ¿sí? Los hallazgos. Bueno, ¿qué quiero mostrarles acá? Lástima que hace un poquito borrosa la diapositiva, pero bueno, arriba pueden ver lo que es la linfopoiesis B, ¿no? O sea, los pasos que hay del linfocito, prolinfocito, todo convertirse a un linfocito B. ¿Y cuál es la célula especializada del linfocito B? La célula plasmática, que se caracteriza por producir anticuerpos, diversos tipos de anticuerpos, sí. Generalmente una célula plasmática va a ser un solo tipo de anticuerpo, en algunos casos más, ¿no? Algunos ahí puede ser las células policlonales y todo eso, ¿no? Pero ahí abajito, esto les va a servir para sus clases de leucemia, mielodisplasias y los que roten conmigo, que tengan la mala suerte. Entonces, como pueden ver abajo, tenemos lo que se llama marcadores. ¿Qué marcadores serán? Padre Castro. Marcadores inmunológicos. ¿Cuáles son? Los CDs, ¿no ven? Pues que son las cerdas de diferenciación, clases de diferenciación. Estos CDs, por ejemplo, bueno, son considerados el carnet de identidad inmunológico de cada célula. Todas las células de nuestra economía, qué sé yo, células lacrimales, células del cabellito, de los dientes, del miocardio, todos tienen sus CDs, ¿ok? Específicos, en un código, ¿no? Entonces, cuando uno hace un estudio patológico o inmunohistoquímico, pide la identificación de CDs. En el caso nuestro, en oncohematología sobre todo, pedimos identificación de CDs. Ah, me dice CD20, CD19, CD22, esto es línea linfoide B. Por la patología que estoy estudiando, qué sé yo, linfoma, pues un linfoma no Hodgkin B, ¿no? De células B. O en el caso de una leucemia linfoblástica, B. ¿Entienden? Y ya me van estadificando. Eso se hace por diferentes técnicas, pero ese es el uso para los marcadores, los CDs. Entonces acuérdense esta clase, este momento, cuando lleven leucemias, linfomas y todo eso. ¿Ok? Para eso sí. Y esto también para próstata, mama, todos tienen sus tejidos. Siguiente. El plasmocito deriva del linfocito B, como ya sabemos, ¿no? Su núcleo es excéntrico, ¿ok? Linfoide, rueda de carro también le llaman, y produce una sola proteína. Siguiente. Eso es todo. ¿Ya? ¿Una pregunta? Aquí. Bien. Relacionado a los neutrófilos, menciona que había un tipo de leucemia específica en el proceso de maduración, cuando están empezando a aparecer los gránulos. Cuando estábamos hablando de la parte de la maduración de los granulocorías, la promielocito. Bueno, la mencionaba como, o sea, puede estar también en diferentes estadios, ¿no? No siempre en promielo, puede estar antes de promielo o en, ¿no? Lo que se vea más, o sea, depende de dónde ha sido el freno madurativo. Pero era un ejemplo, digamos, la promielocítica, que es una variante de leucemia mieloblástica aguda, donde hay un freno y se queda ahí. La mayoría de todas las células en maduración se quedan en promielo. Y ahí es donde se da la patología. Pero digamos, ese era el ejemplo, ¿no? Lo que tú tienes que ahora en esta clase cerrar es que todo sigue un proceso de maduración lineal, donde hay más proliferación al principio que maduración, y posteriormente hay maduración o diferenciación que proliferación. ¿Ok? ¿Está?